Licenciado, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Bueno, pues algo que ha ocurrido y que ha llamado mucho la atención dentro del tema de este asunto de los abogados y demás, es lo que pasó, Jesús, la semana pasada en el penal, en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Por cierto, yo platicaba con algunas personas y antes era la cárcel, ¿no? La cárcel de Atlacholoaya, luego fue el penal y ahora es Centro de Reinserción Social. Y llama la atención todo lo que pasó, no hay responsables, por dónde se debe hacer la investigación, qué ocurrió al interior. Bueno, eso ya será investigación de las autoridades correspondientes, pero sí nos interesa saber, licenciado, cómo se administra un penal, cuántas salas hay, cómo se maneja, quiénes ingresan, realmente se está cumpliendo con la reinserción social. Genera muchas dudas esta situación y comencemos por lo básico, ¿no? El penal de Atlacholoaya concretamente, qué tipo de cárcel es, cómo está esta situación que derivó en lo que ya vimos la semana anterior. Sí, Evaristo, desde luego debemos entender que el penal de Atlacholoaya pues está bajo la administración del Estado a través de los cargos que estos se estipulan como parte de la ejecución del reglamento que administra esta. ¿Lo repetimos? No, que lo pongas aquí. Muy bien. El penal de Atlacholoaya se encuentra bajo la administración del Estado. Se encuentra bajo la administración del Estado, Que antes estaban a cargo de la Secretaría de Gobierno, entiendo. Sí, desde luego, pero Y ahora cambió. Ahora cambió, pero esos penales tienen su responsabilidad tanto el Estado como la Federación de acuerdo al tipo de penal que esté funcionando. Aquí debe de entenderse prácticamente que al estar bajo la responsabilidad del Estado de Morelos el penal de Atlacholoaya, pues directamente responsable de lo que acontezca pues es del Estado. Hablando de responsabilidades, pues se entiende que después de lo que ha sucedido, pues tanto existe la responsabilidad por haberse ejecutado inclusive muertes dentro de ese penal a través de la conducta que realizaron pues las personas en el motín que se realizó. Esa responsabilidad se deriva que debe entenderse y analizarse para determinar o deslindarla si hubo error, culpa, negligencia, falta de previsión o falta de cuidado dentro de las funciones que realizaban los propios administrativos de este penal. ¿Y eso le toca al mismo gobierno o a la fiscalía? Ahí debemos entender que hay dos vías las que se deben analizar para poder deslindar esas responsabilidades. Penalmente, la conducta delictiva que haya generado las personas que pues arrebataron la vida a otros, los que generaron el motín, los que hicieron uso de armas, los que causaron un daño a través de esa negligencia, pues a lo mejor en el cuidado que pudieron tener los internos, pues tendría que deslindarse la responsabilidad del Estado también. Es decir, en materia penal se tendrá que responsabilizar a la persona que realizó la conducta delictiva. Sí. Pero en materia civil también existe una responsabilidad que pudiera derivarse de los funcionarios del Estado. En este caso, en el sentido de los funcionarios del Estado, pues se debe entender que el Estado es responsable solidariamente por los daños causados, sobre todo porque se entiende que en un penal se encuentran los internos bajo el cuidado de ciertos empleados o funcionarios públicos que tienen una función específica. De ahí que el Estado posee una responsabilidad civil compartida tratándose del cuidado que debe dar a los internos, sobre todo en la contratación de la personal o funcionarios públicos y de la vigilancia que debe tener a cada uno de los funcionarios públicos para ejercer esa función, ¿no? Entonces, si hubo un descuido ahí, pues podría existir la responsabilidad por parte del Estado y por parte de cada uno de los internos que hayan realizado conductas delictivas. Entonces, ahí es donde interviene la Fiscalía para poder deslindar las responsabilidades que se deriven de las conductas de los internos, pero también se debe analizar la responsabilidad que se desprende de la conducta de los funcionarios públicos que estaban cuidando de los internos, ¿no? Se esperaría entonces, licenciado, que debiera haber una investigación y un responsable de estos hechos. Sí, desde luego tiene que establecerse con claridad
quién es el responsable de esos hechos, tanto en materia de las conductas delictivas como en materia civil en cuanto a la función que desempeñan los funcionarios públicos. ¿Qué representa entonces que hayan destituido a algunos jefes policíacos de ahí del penal? ¿Ya les evaden, les quitan la responsabilidad? Son acciones inmediatas que se realizaron bajo la exigencia de los custodios, que parece ser que también presionaron por las condiciones, ¿no? Por las condiciones en las que ellos mismos se encontraban, puesto que ellos también actúan de tal manera que quieran deslindar la responsabilidad que les puedan atribuir, porque no olvidemos que el primer contacto que se tuvo con los internos era de los custodios. Entonces ahí posiblemente con la finalidad de evitar una responsabilidad de los custodios también tienen que señalar quién es el que pudiera no haberles dado las condiciones de trabajo y piden una destitución, pero finalmente esa destitución no resuelve, no los exime de una responsabilidad, ¿no? Pues hemos tenido ahorita últimas experiencias que funcionarios públicos que han dejado el cargo siguen siendo sujetos a proceso. Entonces en este caso las investigaciones que se realicen y las demandas que se presenten de cualquiera de los particulares que se pudieran sentir afectados, pues pueden darles el seguimiento para determinar la responsabilidad, tanto civil como penal. Ahora, los internos que participaron en las riñas, incluso los que participaron en los asesinatos de estas 7 personas, sobre la condena que ya traen o sobre el proceso que ya traen, ¿se les puede sumar otro más? Sí, se les va a atribuir esa conducta y si de alguna manera tienen responsabilidad penal debidamente acreditada, pues van a ser sancionados con años de cárcel que se les van a sumar a los que ya tienen en cuenta, ¿no? Ahora, otro tema que es prácticamente recurrente, Jesús, es que en todos los operativos hay siempre objetos prohibidos. ¿No se ha podido evitar esta situación? Sí, ahí debemos entender que si en el penal de Atacholaya se encuentra bajo el cuidado de funcionarios públicos, custodios o personal que administra esta institución, pues deben hacer constantes revisiones para poder evitarlo, ya que es la responsabilidad de ellos lo que acontezca o suceda dentro de este penal. Entonces se entiende que si existen objetos punzocortantes o armas en el interior del penal, pues teléfonos celulares, es una responsabilidad directa de los funcionarios que lo administran. Y ahí pues a veces se puede pensar que a veces se rebasa pues la administración o se ve rebasada la administración por las conductas delictivas del propio interior, ¿no? Y ahí hay a veces hasta confabulaciones o relaciones entre las personas que administran o que están frente al cuidado de los internos y los propios internos, ¿no? Porque sí es algo que se debe prever, por eso es que la responsabilidad civil del Estado se deriva de la selección de los funcionarios públicos que tienen que administrar estas dependencias o del cuidado que se les debe dar para que realicen su función adecuadamente. Y eso es un tema histórico, desde hace cuántos años que no se da esta relación, ¿no?, entre quienes están a cargo del penal con los internos, ¿no? Sí, hemos visto durante el transcurso de los años que las cosas se han puesto un poquito más complicadas en cuanto a la administración de este tipo de centros de reclusión, porque se viven muchas cosas al interior y las autoridades no pueden a veces hacer nada. Hemos visto ahorita a través de los medios de comunicación, pues los dolientes, las personas que son familiares de los internos y que pudieran haber salido perjudicados a consecuencia de un motín como y ellos también exigen pues de alguna forma que se deslinde la responsabilidad tanto civil como penal, puesto que los internos al estar en el interior pues es parte de los derechos que son protegidos, la vida, ¿no? Entonces ahí Así algo es. muy delicado. Muy delicado, sobre todo en una época, Jesús, que hablamos de los derechos humanos y aquí pues prácticamente quedaron reducidos a cero, ¿no? Sí, exactamente, el hecho de que no haya una gobernabilidad dentro de un sistema penitenciario con que se encuentra bajo el resguardo del Estado, pues deja mucho que decir. El hecho de que los internos hayan tomado el control del penal por un momento a través de las comunicaciones se ha dicho que es una riña, sin embargo se perdió el control de esta Absolutamente, absolutamente. Y lo que decíamos al principio, comentábamos que antes pues eran cárceles, recordarás el centro de internamiento de menores, antes era la correccional para corregirte, ¿no?
y ahora pues han buscado de diferentes maneras tratar de hacer que estos penales sirvan para lo que deben servir, que es regenerar a las personas que han cometido un delito, tema que desafortunadamente estamos lejísimos todavía de tener, ¿no? Sí, sí, las conductas que se han demostrado tanto en la falta de responsabilidad de los funcionarios como la conducta de las personas que están internas y que deben de ser reformadas, pues se ha corrompido, ¿no? Ha generado una conducta más inclinada hacia lo que no se debe hacer. Así es, le han dado el mote de universidades del crimen, ¿no? Que ahí es donde aprenden más cosas, lejos de corregirse. Así es, todo eso está considerado en la ley como algo que debe realizarse. Las personas son las que en ocasiones no tienen la capacidad para poderla fungir en cuanto a la norma, el cumplimiento que esa debe darse. Ya cuando las consecuencias se han dado, entonces se aplican otro tipo de situaciones como es el del DIN de responsabilidades, ¿no? En este caso, como te comentaba, pues la cuestión de índole civil y penal, porque si bien es cierto, personas que participaron en el acto delictivo, que arrebataron la vida o que sometieron a los internos, pudiera ser una cuestión atribuible directamente a ellos, también existe la otra parte donde ellos estaban bajo el cuidado del Estado, de las personas que podían administrar ese penal, ¿no? ¿De qué seguridad está calificado este centro de reinserción social? No tenemos el dato. No tengo el dato exactamente. Lo que sí parece que es una institución que tiene más de 2.300 internos y con una colaboración de 150 custodios aproximadamente controlándolos. Para variar, sobrepoblación, ¿no? Sobrepoblación. Sobrepoblación en Atlacholaya, sobrepoblación en Jojutla, sobrepoblación en Cuautla. Ese es otro tema del que también se habla recurrentemente. ¿Qué está ocurriendo, Jesús? ¿Por qué ahí los penales no alcanzan? ¿Está creciendo la incidencia delictiva? ¿Está creciendo la población? ¿Cuál es la hipótesis de que ya no hayamos dónde meter a quienes cometen delitos? O a lo mejor los procesos. Para eso inició este asunto de los juicios orales, para no tener a la gente ahí recluida en tanto se ha realizado su proceso. Pero seguimos en las mismas. Sí, la falta de los recursos para poder administrar ese tipo de dependencias se ve reflejado por el rebase que existe de la población que está siendo procesada o incluso que están cumpliendo una condena. Pero tal vez sea la falta de proyección, se hacen estas cárceles para determinada capacidad, pero al momento de que esta se rebasa le siguen incluyendo personas que van a cumplir penas, pero se genera pues una sobrepoblación. Falta de planeación, a lo mejor tal vez es muy difícil determinar por qué se ha llegado a este límite, tal vez la creación de otras cárceles para poder distribuir internos, pero no deja de ser otra cosa que la falta de recursos. Pero la intención de los juicios orales era eso, ¿no? Mandar cositas por las cuales antes ibas a la cárcel, pues ahora te puedes arreglar y también seguir un proceso en libertad si puedes tener o dar las garantías para ello, ¿no? Pero tampoco ha dado resultados esta parte. Se privilegia la libertad, pero la sobrepoblación es un hecho que ya viene trascendiendo, ya viene como heredándose una situación en la que no se ha podido desahogar ni a través de los juicios orales esa sobrepoblación. Hay muchos juicios que están aún pendientes para poder determinar si la persona puede ser condenada o procesada o que se concluya su proceso, ¿no? Claro, pues el tema de los penales, estarás de acuerdo, es un tema pendiente del gobierno y no solamente de Morelos, lo escuchamos en cárceles de otros estados del país, los mismos problemas, objetos prohibidos, sobrepoblación, motines, muertes dentro de la cárcel, así es que el Estado en general todavía no ha podido resolver, atender, dar el curso adecuado en estos centros de reinserción social que deberían ser para eso, deberían reformar a las personas y no como lo que pasó aquí, todo lo contrario, ¿no? Ahí mismo ejecutaron a 7 internos. ¿Qué situación? En conclusión, pues, licenciado, lo que se esperaría sería una investigación seria de parte del gobierno del Estado, saber dónde ocurrió, cómo comenzó todo, dar también con los responsables de todo lo que pasó ahí adentro y, por supuesto, informar a la opinión pública de toda esta situación y lo que está haciendo para que esto no se repita. Pero si hacemos historia, pues no tiene mucho, que también ha habido otros motines, otros muertos, en fin, un tema bastante complicado. Así es, Evaristo. Pues tendremos que esperar a ver qué arrojan las investigaciones para que determinen cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que participaron, analizando el dolo, la culpa, la negligencia, la falta de previsión, la falta de cuidado,
y deslindar todo ese tipo de cuestiones. Así es, y el tema pasa por la capacidad, pasa por la responsabilidad, pasa también por el presupuesto, por los recursos, la capacitación, en fin, son muchas cosas las que se deben cubrir para que estas cosas ya no pasen. Gracias, licenciado. Gracias, Evaristo. Buen día. Buenos días.